¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la segunda sesión del curso virtual especializado Tratamiento de las Obligaciones, Ingresos y Correcciones bajo los requerimientos de las NIF. Tenemos ya en plataforma al doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra, profesional con más de 12 años de experiencia laboral en auditoría y consultoría. Ha trabajado en diferentes Big Four como KPMG Chile, Ernst Young Perú, Price Perú. Actualmente es socio de la firma Mercury Asociados, contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Gracias, Edu. Buenas noches con todas, con todos. Bueno, hoy día vamos a partir con la segunda sesión relacionada a la NIF 9, instrumentos financieros. Y como dice el título de la presentación, exceptuando lo correspondiente a los derivados, lo que es la contabilidad de cobertura. Básicamente por eso un tema especializado y que se tiende o amerita tener un espacio justamente que trata este tema, básicamente por la complejidad, entre comillas, que tiene este tratamiento, más allá, digamos, de justamente los cambios que la NIF 9 trajo a la contabilidad de cobertura, siendo un poco más flexible en cuanto a sus requerimientos. Sin embargo, como digo, no va a ser objeto de revisión hoy día o de presentación hoy día porque amerita su espacio exclusivo, digamos, para la revisión de los mismos. Entonces, lo que significa que vamos a ver todos los otros aspectos relacionados a la NIF 9. Entonces, haciendo, digamos, un remember de esta normativa, sabemos que esta entró de aplicación en 2018, conjuntamente con la NIF 15, y que trajo consigo un impacto importante básicamente en el registro, en el reconocimiento, la medición del deterioro de las cuentas por cobrar o la estimación de cobranza dudosa, principalmente. De una u otra forma, lo que vimos en la cancha o lo que vimos en terreno, en la práctica, es que había muchas compañías que no estaban muy preocupados de una u otra forma por la normativa, porque básicamente su entender o lo que ellos interpretaban es que principalmente era de aplicación a compañías del sector financiero. Sin embargo, se les hacía la pregunta básica si ellos mantenían cuentas por cobrar, si ellos mantenían efectivo, porque básicamente esos son activos financieros. Una cuenta por cobrar es un activo financiero y la idea que en general se tiene cuando se habla de instrumentos financieros o se hace mención a instrumentos financieros, se piensa que se está hablando de bonos, de acciones o incluso justamente de los derivados, pero no es así. El efectivo es un instrumento financiero, la cuenta por cobrar es un instrumento financiero, la cuenta por pagar es un instrumento financiero, que tienen obviamente sus derivaciones o sus razones de registros, pero están categorizados como parte de los instrumentos financieros según las IFRS, ¿de acuerdo? Entonces, esto obviamente llama bastante a el conocimiento y la interiorización de la normativa, por lo tanto, para su implementación. Ahora vamos a ver justamente cuáles son esos requerimientos que la normativa solicita. Dando, digamos, un vistazo en el contenido, tenemos el objetivo de la normativa, vamos a revisar lo que es la clasificación, reconocimiento y medición, que ahora es más práctico, bajo la NIF 9, a comparación de lo que traía la NIF 39, ha disminuido justamente esas categorías para clasificación o las opciones o alternativas de clasificación.
porque justamente la NIC 39, si bien es cierto, me daba más categorías para clasificar los instrumentos financieros, pero en el fondo la forma de la medición era, en dos de ellas, era la misma. El efecto, el modo de reconocimiento era la misma. Entonces, no había mucho lógica, digamos, en tenerlo diferenciado si el proceso de registro contable era la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde bajo esa lógica se reduce y es parte de las modificaciones que trae o que trajo la NIF 9. Vamos a hablar de lo que es el deterioro. Yo creo que aquí vamos a tener mucho que conversar porque lo que costó en su momento de la implementación es justamente entender la nueva terminología de la pérdida esperada y con ello justamente el cálculo, porque eso ameritaba a las compañías no simplemente registrar el deterioro o la estimación de cobranza dudosa según las pérdidas que iban incurriendo, sino había un esquema de una estimación proyectada justamente en función de los aspectos macroeconómicos, que obviamente en el detalle lo vamos a revisar, que esto ya venían afectando en las cuentas por cobrar y que ahora la normativa te lo pide. Y en adición a ello, también justamente el requerimiento relacionado que desde el primer momento que la compañía registra una cuenta por cobrar, por ejemplo, ya debería de tener una provisión de incobrable, algo que definitivamente mueve a los estados financieros porque hasta antes, como estaba en función de las pérdidas incurridas, es decir, en la medida que iban apareciendo, tenía indicios de deterioro, recién procedía a hacer el registro, el cálculo o el análisis para la determinación de la estimación de cobranza dudosa. Pero ahora no, la normativa NIF 9 te pide que desde el momento que registres tú ya debes de tener un importe en el cual trae consigo un deterioro. Ahora, que tienda a cero o que inclusive en algunos casos pueda ser cero, es obviamente parte del análisis que cada compañía debe de elaborar. La baja en cuentas, que no es tan solo un tema de pago, por ejemplo, si estamos hablando del pasivo para dar de baja de cuentas, sino hay ciertos criterios adicionales que se deben de contemplar justamente a la baja de una cuenta por pagar, por ejemplo, que quizás en el día a día sí lo estamos realizando, pero no nos damos cuenta que es parte del requerimiento o que hay unos asuntos adicionales que yo ya puedo dar de baja la cuenta, pero justamente ya viene como parte del análisis de lo que requiere la normativa. Información a revelar. Ahí en la presentación lo que he tratado de hacer es tomar un ejemplo de una de las empresas grandes en Perú, justamente como para hacer la ruta, digamos, del reconocimiento de la información a revelar para que no sea muy tedioso en lo que requiere la normativa. Hay normativas que son bastante tediosos como esta en toda la información a revelar, pero claramente con un ejemplo nos va a quedar mucho más claro. Y casos prácticos justamente relacionados a todo este flujo de revisión de la NIF 9 que vamos a realizar. Entonces, partimos, digamos, con el objetivo. El objetivo, similar a todas las normativas, es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros. Aquí ya estamos hablando en su conjunto de instrumentos financieros. Y con esto yo ya sé que al hablar de instrumentos financieros, estamos hablando de dos grandes cuerpos de elementos del estado de situación financiera, los activos y los pasivos. Pero no todos los activos y los pasivos son instrumentos financieros. Por ejemplo, por el lado del activo, una propiedad de planta equipo o un activo fijo no es un instrumento financiero. Un instrumento financiero te permite justamente tener una retribución económica o por el lado del pasivo un desembolso económico tanto como derecho como obligación para cumplir la obligación. En cambio, un activo fijo, lo que tú esperas recuperar de ese activo fijo no es, en esencia, no es una retribución económica o el efectivo o el dinero, sino es generar beneficio a través de su uso que te va a dar, por ejemplo, una producción determinada.
¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos diferenciando de lo que es un activo financiero de los que no son, o un pasivo financiero de los que no son. Por ejemplo, un pasivo financiero que no es propiamente tal son las provisiones, ¿de acuerdo? Estos activos financieros y pasivos financieros, ¿para qué? ¿Para qué la información financiera? Claramente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros. Definitivamente los usuarios de la información financiera, ¿qué es lo que requieren? Saber y tener claro los importes para su evaluación. Es decir, saber por el lado del activo cuánto es la cuenta por cobrar o a cuánto asciende la cuenta por cobrar de una compañía relacionada al giro, las cuentas por cobrar comerciales. Si es que estas en el fondo tienen una rotación de cobro razonable en función de sus expectativas, porque si estos ya tienen o van generando indicios, digamos, de una disminución en su rotación, obviamente esa información es relevante para los usuarios de los estados financieros en cuanto a las diferentes decisiones que pueden tomar, tanto para la administración, para ver qué otras estrategias tienen que elaborar justamente para incrementar la rotación, o para los inversionistas, porque de una u otra forma es parte claramente de sus análisis para invertir o no en la compañía. El calendario definitivamente ayuda a saber cuándo voy a cobrar, cuándo es lo que tengo que pagar, porque como dice el siguiente recuadro, para hacer la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros, tanto de si es que voy a cobrar, si es que voy a pagar y en definitiva cuál va a ser mi flujo de caja final, ¿de acuerdo? Entonces una información bastante útil para la toma de decisiones, como bien sabemos que nos entregan las NIF o las IFRS en general, y que a propósito de ellas, claramente por el lado de instrumentos financieros no es ajeno a este tipo de información. Tenemos, por ejemplo, el tema del capital de trabajo y que está muy nutrida o que está muy compuesta justamente de activos financieros y de pasivos financieros. Clasificación y reconocimiento y medición. Como ya les había indicado, por el lado de la clasificación, reconocimiento y medición, lo vamos a estar viendo en la presentación, se ha venido disminuyendo, ¿de acuerdo? Pero básicamente una compañía va a reconocer tanto un activo financiero como un pasivo financiero cuando y solo cuando se convierta parte de las cláusulas contractuales del instrumento, ¿de acuerdo? Generalmente todos estos registros vienen ya a propósito de algún tipo de contrato, ¿de acuerdo? Y el contrato te genera derechos, el contrato te genera obligaciones. Por lo tanto, estás generando ahí activos financieros y pasivos financieros. Acá básicamente un bosquejo muy general de estas modificaciones que al inicio les estaba comentando. El nuevo esquema de la NIF 9 trae consigo justamente una revisión o poner mayor énfasis en lo que hace el registro para la clasificación y medición de estos instrumentos financieros, los cuales principalmente se nutre del vínculo con el objetivo del negocio. ¿A qué hace referencia eso? Todo tipo de activo financiero o por el otro lado, este pasivo financiero, definitivamente está relacionado a un vínculo de negocio propiamente tal de la compañía, ¿de acuerdo? Si es que yo tengo este activo financiero solo para cobrar los flujos generados o los derechos de efectivo generados, que sería el principal más intereses, o mi objetivo con este activo financiero es más allá. Quizás lo he adquirido para hacer negociación o lo he adquirido para tener cierta rentabilidad y no solo está relacionado al cobro del principal más interés. Cuando hablo de principal más interés, hago referencia a que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar porque hice la venta de celulares, estoy generando un derecho de cobro de un principal del costo de ese celular, ¿de acuerdo? Pero si es que por política, por ejemplo, genero intereses asociados, ahí es donde mis expectativas de cobro, según el negocio que yo tengo, es
el principal, que es lo que en el momento cero estoy generando o estaría cobrando por el costo al contado del celular, más los intereses que se van generando según el tiempo que determine la compañía, ¿de acuerdo? Ahí hay un principal y hay un interés asociado. Si mi objetivo está solo relacionado a eso, muy seguramente ya por temas de las opciones de clasificación que me da la normativa para asignar el activo financiero, estaría siendo aterrizada al costo amortizado, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, clasificación y medición de instrumentos financieros, con mayor impacto en la nueva forma de medir en el deterioro de los activos financieros. Justamente lo que les comentaba, el mayor impacto que trae la NIF 9 es la forma de cómo se mide el deterioro de los activos financieros. Ojo, habla del deterioro de los activos financieros, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando por el otro lado del estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque básicamente pide el enfoque de la pérdida esperada. La pérdida esperada, lo que de repente en palabras simples en su entender es lo que yo espero por esa cuenta por cobrar, no, valga la redundancia, no cobrar en un futuro. ¿Por qué? Por distintas razones según información que yo como compañía tengo o como compañía se tiene, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que antes se hacía, era en la medida que iba avanzando el tiempo, la compañía obtenía información para saber o que le servía saber si es que esa cuenta por cobrar, por ejemplo, lo iba a cobrar o no. Y que en el fondo, en la medida que se identificaba indicios o había evidencias de que, por ejemplo, el cliente ya no pagaba, por ejemplo, yéndonos un poco al extremo, entró en quiebra, recién en ese momento reconocía un deterioro o una estimación por cobranza U2, ¿de acuerdo? O porque el cliente empezó a dejar o ya no cumplir, digamos, en las fechas de pago comprometidas según un contrato. Se empezó a extender. Definitivamente eso generaba indicios de que este cliente entraba a un riesgo crediticio alto, por lo tanto, recién en ese momento hacía el reconocimiento de la estimación de incobrabilidad. Pero ahora no, ahora la normativa solicita que tú ya tengas un análisis proyectado en función de tu historia, traído al valor presente, o según la realidad presente, para que en el momento cero tú ya tengas la potestad o la obligación de reconocer un importe por estimación de cobranza U2. Ahora, nuevamente, esto no significa que en el momento cero, según los análisis, efectivamente la compañía tenga que reconocer un importe, porque según análisis puede darse el caso de que se evidencie que no hay un riesgo crediticio y que el importe de cobranza dudosa sea cero o tienda a cero. Y quizás por un tema de materialidad no amerite hacer el reconocimiento, ¿de acuerdo? Pero todo eso se tiene que evidenciar. Y bueno, que se incorpora el concepto de pérdida esperada, lo cual ya lo he venido explicando. Bien, vamos justamente con la clasificación. La clasificación que ya en sí, la clasificación, el nombre de la clasificación me está diciendo la forma de medir el instrumento financiero. ¿Cuáles son los tipos de clasificación? El costo amortizado, el valor razonable a través de resultados y el valor razonable a través de otros resultados integrales. El costo amortizado comúnmente lo hemos estado haciendo, lo hemos estado elaborando, solo que ahora la normativa lo que hace es aclarar el concepto o en el fondo, si es que nosotros nos ceñimos a lo que indica la normativa, es lo que ya veníamos elaborando, solo que quizás no nos dábamos cuenta en el forma de la terminología de la normativa. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente en este cambio o esta implementación de la NIF 9, no les queda claro a las compañías
a qué hace referencia el costo amortizado y pensaban que era un cambio brusco a lo que ya venían registrando, pero en la explicación o en la ejecución del costo amortizado